Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 6. Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía, No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla. Solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía, Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio, que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el que bautizaba ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Otros decían, Elías es, y otros decían, profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes dijo, Este es Juan al que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba, y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha, Pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré. Y le juró, Todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿Qué pediré? Y ella dijo, La cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey, y pidió diciendo, Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza. El cual fue y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Y él les dijo, Venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, que ni aun tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud, y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, El lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo, Dadles de comer vosotros. Y le dijeron, ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y él les dice, ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron de los pedazos 12 cofines llenos, y de los peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a Bethsaida de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar, y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma, y dieron voces, porque todos le veían, y se turbaron. Mas luego habló con ellos, y les dijo, Alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco, y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí, y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genesaret, y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido. Y todos los que le tocaban, quedaban sanos. Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 6, versos 1 a 6. Compatriotas de nuestro Señor trató de perjudicar las mentes de la gente en su contra. ¿No es este el carpintero? Nuestro Señor Jesús probablemente había trabajado en ese negocio con su padre. Él por lo tanto poner honor sobre la mecánica, y animó a todas las personas que comen por el trabajo de sus manos. Llega a ser los seguidores de Cristo que contentarse con la satisfacción de hacer el bien, a pesar de que se les niega la alabanza de ella. Cuanto estos nazarenos pierden por prejuicios obstinados en contra de Jesús. Que la gracia divina nos libre de que la incredulidad, lo que hace Cristo olor de muerte, más que de la vida al alma. Vamos, como nuestro Maestro, vayamos y enseñemos cabañas y campesinos el camino de salvación. Versos 7 a 13. Aunque los apóstoles eran conscientes de sí mismos de gran debilidad, y se espera ninguna ventaja mundana, sin embargo, en obediencia a su Señor, y en dependencia de su fuerza. Salieron. No divertir a la gente con temas curiosos, pero les dice que deben arrepentirse de sus pecados y vuelvan a Dios. Los siervos de Cristo pueden esperar volver a muchos de las tinieblas a Dios, ya sanar a las almas por el poder del Espíritu Santo, versos 14 a 29. Herodes temía a Juan, mientras él vivía, y le temía aún más cuando él estaba muerto. Herodes hizo muchas de las cosas que Juan en su predicación le enseñó, pero no es suficiente para hacer muchas cosas, hay que tener respeto a todos los mandamientos. Herodes respetaba a John, hasta que le tocó en su Herodías. Así, muchos aman la buena predicación, si se mantiene lejos de su amado pecado. Pero es mejor que los pecadores persiguen a los ministros y a la fidelidad, que maldecir eternamente por su infidelidad. Los caminos de Dios son inescrutables, pero podemos estar seguros de que nunca se puede estar en una pérdida para pagar a sus siervos para lo que tienen que soportar o perder por su bien.
La muerte no pudo llegar a fin de sorprender a este hombre santo. Y el triunfo de los malvados fue corta, versos 30-44. Que no los ministros hacen cualquier cosa o enseñar cualquier cosa, pero lo que están dispuestos debería, dijeron a su Señor. Cristo se da cuenta de los sustos de algunos, y los afanes de otros de sus discípulos, y proporciona descanso para aquellos que están cansados, y refugio para aquellos que están aterrorizados. La gente buscaba el alimento espiritual de la palabra de Cristo, y entonces Él se hizo cargo de que no deberían querer alimento corporal. Si Cristo y sus discípulos pusieron al día con las cosas malas, seguramente podamos. Y este milagro muestra que Cristo vino al mundo, no solo para restaurar, sino para preservar y nutrir la vida espiritual. En Él no hay suficiente para todos los que vienen. Ninguno se envían vacíos lejos del Cristo, pero los que vienen a Él llenos de sí mismos. Aunque Cristo había abundancia de pan a la orden, Él nos enseña a no desperdiciar ninguna de las recompensas de Dios, recordando cuántos están en la indigencia. Es posible que, en algún momento, necesitará los fragmentos que ahora que tiramos. Versos 45-56. La Iglesia es a menudo como un barco en el mar, azotada por las tempestades, sin consuelo. Es posible que tengamos a Cristo para nosotros, sin embargo, el viento y la marea en contra de nosotros, pero es un consuelo para los discípulos de Cristo en una tormenta, que su Maestro se encuentra en el monte celestial, intercediendo por ellos. Y no hay dificultades pueden dificultar la aparición de Cristo por su pueblo. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Él silenció sus temores, por darse a conocer a ellos. Nuestros temores se cumplieron pronto, si nuestros errores están ubicados justo, sobre todo nuestros errores como a Cristo. Deje que los discípulos tienen su Maestro con ellos, y todo está bien. Es por falta de entendimiento con razón los antiguos las obras de Cristo, que vemos sus obras se presentan como si nunca fueron similares antes. Si los ministros de Cristo ahora podían curar enfermedades del cuerpo de las personas, lo que las multitudes se congregaban tras ellos. Es triste pensar cuanto más cuidado acerca de sus cuerpos que por sus almas. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.